¿Dentro de qué grupo estás? ¿De los que están espantados con los costos de la energía? ¿Desde los que no tienen acceso al servicio de gas natural? ¿O en ambos grupos? Como quiera que sea, en este video te voy a contar todas las ventajas y desventajas que tienen las estufas a leña. Y ojo que va a haber que empezar a mirarlos con mucho cariño, ¿eh? Y eso sí, no te pierdas sobre el final las conclusiones. A ver, veamos. Las estufas a leña tienen un funcionamiento bastante sencillo. El calor que generan lo hacen a partir de la quema de madera o leña dentro del hogar de la estufa. Y su instalación no requiere demasiadas obras, solamente la perforación en la parte superior cuando tiene salida por el techo o si no, por la pared. Las estufas a leña más conocidas vienen fabricadas en dos tipos de materiales. Por un lado, el acero y por el otro, el hierro fundido. Quizás en tu casa estés pensando, bueno, ¿esto de qué me sirve, no? Pero básicamente en este dato vas a tener que poner mucha atención para que elijas cuál es la más conveniente para vos. En principio, las estufas a leña de acero son las más económicas, es un dato más que importante. Están fabricadas en chapas de acero que son más delgadas. Esto hace que se calienten mucho más rápido, pero también se enfrían mucho más rápidamente cuando se apagan. La mayoría de ellas suele tener por dentro un recubrimiento de tejuelas refractarias que ayuda a conservar un poco más del calor para después entregarlo al ambiente. Las más básicas tienen una cámara de combustión en donde se quema la leña, un cenicero para recoger las cenizas y una salida hacia el exterior. También vienen otras que son de doble combustión. En realidad aprovechan el poder calorífico de los gases que se generan en una primera combustión y obtienen así un mejor rendimiento que puede llegar hasta un 80%. Y recordemos que a mayor rendimiento, menor consumo de madera para la estufa. Por otro lado están las estufas de hierro fundido. El hierro fundido es un material que tiene mucha inercia térmica. Esto quiere decir que en principio tarda más en calentarse, pero luego tarda mucho más en enfriarse, sobre todo una vez que la apagás, por lo cual tiene un calor residual muy alto. Emite un calor directo, radiante, calientan mucho, por lo cual hay que tener ciertos cuidados con la distancia que uno va a tener entre la estufa y objetos como por ejemplo las cortinas, mobiliario y ni hablar de las personas. Además, las estufas de hierro fundido destacan un poco por la estética, tienen poder de rusticidad que contribuye mucho a crear una atmósfera especial dentro del ambiente. En muchos casos hasta se le inserta dentro del hueco de antiguas chimeneas, sobre todo en casas de campo. Como era de imaginar, son más caras que las de chapa de acero, pero con mejores prestaciones. Y cabría una tercera categoría en materiales de estufas a leña, y estamos hablando de los hogares a leña de ladrillo. Son los típicos, los tradicionales. El ladrillo tiene el poder de conservar más el calor y entregarlo, distribuirlo más uniformemente al ambiente, y además tienen un valor estético propio de los hogares a leña. Pero por fuera de ello necesitan un cierto espacio y obviamente construir un hogar a leñas requiere de obra y una cierta complejidad también. Además de todo lo dicho, las estufas a leñas tienen dos formas de calentar el ambiente. Una es por radiación y otra es por convección. Te lo explico muy rápidamente para que diferencies una y otra para no aburrir. Las de radiación son, en la mayoría de los casos, o las más simples o las de hierro fundido. La cámara de combustión se calienta el material y así se irradia directamente el calor al ambiente. El espacio se calefacciona mucho más rápidamente, son más económicas que las que vamos a nombrar a continuación, pero también son más peligrosas desde cierto punto de vista porque calientan mucho las paredes, con lo cual hay que tener mucho cuidado al tocarlas. Por otro lado están las que calientan por convección. En general son aquellas de chapas de acero. Se caracterizan por tener como una doble pared, es decir, entre la cámara de combustión y el exterior hay otra pared y una cámara de aire que también se calienta y el aire sale por rejillas superiores o laterales. La distribución de calor es más uniforme, es más eficiente si se quiere, y hasta de cierto punto de vista también son más seguras porque no queman tanto al tocarlas. Y es probable que en tu casa te estés preguntando cómo hasta ahora no hablé de las salamandras. Y en realidad sí hablé de las salamandras, porque en muchos lugares en el mundo se le llama salamandra a la estufa más simple y en otros, por el contrario, a las más complejas, a las de alto rendimiento. Como quiera que sea, te cuento un par de datos de color. Fueron inventadas allá por el 1700 y pico por un científico y político estadounidense muy conocido llamado Benjamin Franklin. No sé si lo ubicás.
Al principio las llamó estufas de Pensilvania, pero después se popularizaron con el nombre de uno de los principales fabricantes que se llamaba Salamandre, bueno, o como se diga en francés. Y vamos ahora a la sección de preguntas frecuentes. Veamos la primera de ellas. ¿Cuántos metros cuadrados calienta una estufa a leña? Y te imaginarás, sin conocer demasiado del tema, que esto depende del tamaño y de la potencia de la estufa. Digamos que una salamandra puede calentar perfectamente un ambiente como un estar comedor, alrededor de 25 metros cuadrados, y también lo puede ser, por ejemplo, con una casa pequeña. Obviamente, para la elección van a tallar otra serie de cosas, como por ejemplo la zona geográfica donde te encuentres, el clima, la aislación de la casa, la cantidad de ventanas. Pero ya vamos a ir sobre las conclusiones y te voy a dar un par de datos interesantes respecto a este punto. Veamos ahora dónde instalar las estufas a leña. En principio, como son muy buenas para calentar un ambiente, lo lógico sería que las colocaras allí donde pasás más cantidad de tiempo durante el día. Caso típico, el estar o el comedor. Se recomienda sobre todo ponerla en una ubicación central porque genera un calor radiante o circular. Esto no siempre es posible. Por eso, en algunos casos, cuando no nos permite el ambiente hacerlo, se recomienda colocarlas sobre una pared que vea al exterior y de tal forma que quede central como para que el calor se distribuya más uniformemente. Como te comentaba, hay que mantener una cierta zona de seguridad alrededor de la estufa para evitar el contacto con materiales que puedan resultar inflamables. Por eso se considera que hay que guardar una distancia mínima por lo menos de 1 metro enfrente y alrededor de las estufas y contra la pared al menos 10 centímetros. Los mismos cuidados deberían tomarse, por ejemplo, para el suelo o el piso donde se asienta la estufa. En principio deben estar en condiciones de soportar ese peso. Y por otro lado también hay que proteger la zona donde asientan para evitar, por ejemplo, y más aún si estás colocándolo sobre piso de parquet, que este pueda llegar a encenderse. Como te comentaba, lo ideal es que haya un piso protegido con algún chapón metálico o algún piso de mosaicos o de porcelanato que tenga por lo menos 50 centímetros sobresalga del frente de la chimenea y al menos a los costados 20 centímetros. Y ya vamos acercándonos al final del video, pero tenemos que hablar de las ventajas y las desventajas generales de las estufas de leña. Digamos que como primer ventaja, la leña es una fuente de energía renovable y sostenible. En la mayoría de los casos tiene un costo inferior a otros combustibles disponibles, pero esto va a depender un poco de la cercanía a la disponibilidad de esta leña. Cabe utilizar también como un material que puede reemplazar a la leña al pellet. El pellet es ni más ni menos que un granulado fabricado a partir de aserrín de madera comprimida, que también se llama biomasa. Tiene, digamos, como ventaja que es más manejable y por otro lado tiene un poder calorífico en algunos casos superior a la misma madera. Eso sí, no siempre está disponible en todos lados. Por otro lado, hay que reconocer que las estufas a leña tienen un cierto grado de calidez y rusticidad que le aporta un cierto carácter especial al ambiente. Y como última ventaja yo agregaría, pero esto es de mi cosecha, que también sirven, por ejemplo, para, sobre las mismas, calentar comida o cocinar. No sé si vale tanto como ventaja, pero yo creo que merecía ser contado. Dentro de las desventajas, digamos que las más comunes, las más sencillas, requieren de un cierto mantenimiento hasta te diría que diario. La atención de las cenizas, el tener limpio los tirajes. Además, esos modelos simples, cuando no tienen un revestimiento refractario interior, el fuego suele quemar la chapa con el tiempo y acortar mucho su vida útil. Bueno, y por encima de todo, consumen leña. La leña requiere obviamente una logística para poder conseguirla, un espacio de guardado exterior, otro interior también, y esto lógicamente genera ciertos inconvenientes. Además, por bueno que sea su funcionamiento, siempre hay un viento endemoniado que puede llegar a producir reflujos de humo al ambiente. En general, no son los mismos dueños los que los perciben, sino quienes llegan a la casa desde afuera y van a notar siempre como un olor a humo muy característico dentro del espacio. Y una última cuestión que tiene que ver con que ciertos modelos vienen pintados con pinturas especiales que al quemarse generan olores tóxicos. En este sentido siempre se recomienda curar a este tipo de salamandras encendiéndolas 4 a 5 veces, pero en principio al exterior. Una vez que se haya curado, tranquilamente se puede trasladar al interior.
Y vayamos a las conclusiones, que creo que son la parte que siempre más se aprovecha de los videos. La calefacción a leña es una opción económica y sostenible, sobre todo para aquellos lugares que están alejados de los centros urbanos. Por el contrario, quienes viven en una ciudad quizás tengan otras alternativas de energías que resultan un poco más económicas, como por ejemplo suele ser el gas natural. Si la estufa a leña va a ser el único sistema de calefacción de la casa, siempre te recomiendo un sistema de alto rendimiento, que busques un modelo potente. Son más caros, pero lógicamente son más eficientes. Si por el contrario lo vas a utilizar como complemento de otro sistema de calefacción principal, como por ejemplo abastecido a gas o a la electricidad, en esos casos te va a convenir elegir modelos más chicos, más económicos, y lo utilizás en aquellos ambientes que te interese particularmente calefaccionar. Y por último, una recomendación que puede resultar quizás menor, pero de ser posible, siempre te invito a que elijas modelos que no sean cerrados, que tengan un visor transparente que te permita ver el fuego. Creo que hay pocos atractivos visuales tan placenteros como ver arder la leña. Yo te diría que hasta de cierto punto de vista parece que calefaccionan mejor. Creo que es un excelente momento para que vayas pensando cómo vas a calefaccionar tu casa. Si te interesa conocer otros sistemas de calefacción, te invito a que veas este video. Y si por el contrario te estás muriendo de calor, podés ver este que está acá. Y claro está, no olvides suscribirte al canal haciendo clic sobre este botón y activando las notificaciones. Espero haberte ayudado, gracias por llegar hasta aquí y nos vemos muy pronto.